Bueno, era la última transparencia, sigamos. Este título que parece más de filosofía posmoderna, tiene sentido, ¿no? Dice Aesio, dicen, ¿no?, los estoicos, ¿no?, que la razón por la cual somos llamados racionales se llena de anticipaciones en la primera o segunda semana. Esto es muy curioso, ¿no? O sea, ¿por qué primera o segunda semana? Justo hablando de lo que hablábamos fuera de grabación, en cuanto a dónde empieza. De todas maneras, acá se refiere a, eh, entiendo que se refiere a la primera o segunda semana después de nacido, ¿no? Después de haber salido del cuerpo de la madre. Bueno, y la imagen, o fantasma, es intelección en el pensamiento del animal racional. Pues la imagen, cuando es recibida por un alma racional, se llama entonces intelección, tomando el nombre del intelecto. Y acá un poco nos trae a lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, una cosa es la imagen bruta que cae en la retina. Ahora, cuando la percibe un alma racional, dice intelección, acá es donde a mí me viene a la mente, anacrónicamente, ¿no?, la imagen esta de cuando el cerebro compone un individuo o algo ya conocido, o una figura ya, ¿no?, prearmada. Bueno, dice, por eso todas las impresiones que hieren a los animales irracionales son solamente imágenes. Yo lo traduciría así. Solamente imagen significa una imagen sin ninguna interpretación conceptual de ningún tipo. Es la imagen bruta, ¿no?, donde yo ni siquiera puedo discriminar si es un ser humano, si es un círculo, un rombo, ¿no?, o qué. Todas las que sufrimos nosotros y los dioses son imágenes en cuanto a lo que respecta al género e intelecciones, por lo que se refiere a la especie. Del mismo modo en que las monedas de un dinero o de 3 dracmas son en sí por sí dineros y stateras, pero si se dan por cualquier, si se dan por alquiler de naves, además de dineros, se llaman también flete. Bueno, acá tiene que ver con qué es lo que significa el dinero para uno. Para alguien que no sepa el valor del dinero, o qué significa es 3 monedas. Ahora, si yo sé que con eso yo puedo alquilar una nave para encargar un flete, entonces otro es el significado de esas 3 monedas, ¿no? Entonces, esto es una comparación, si quieren, más mundana, pero digamos, lo básico aquí es que los seres irracionales son imágenes brutas. En los racionales lo que aparece después son los conceptos. Detrás de una imagen aparece el armado conceptual que hacen los seres racionales. Por eso puse este título, ¿no? O sea, una sensación se transforma en una intelección racional y entonces pasa a significar algo. ¿eh? O sea, el significado es decir, vi un perro. O sea, que el significado perro, o sea, lo que vi me significó un perro. Es porque yo ya armé la imagen, ¿no? La transformé en intelección y reconocí a un perro. Yendo a cuestiones más de la noción de verdad. Creen los estoicos que la verdad difiere de lo verdadero por 3 respectos. Por esencia, por constitución y potencia. Esto no es fácil de entender, ahora vamos a verlo. Por esencia, en tanto que la verdad es corpórea, y en cambio lo verdadero es incorpóreo. Como les voy anticipando a qué se refiere esto, ¿no? Por eso digo que es muy interesante estudiar todo este tema de los estoicos. Ahora, Su relación con la filosofía del lenguaje. Lo verdadero se refiere al mundo de las proposiciones y los significados. Entonces, eso es incorpóreo. La verdad, en este contexto, se está refiriendo a el mundo de los hechos. Los hechos, la verdad es corpórea. Lo verdadero es incorpóreo. Y dicen que esto tiene su razón, pues lo verdadero es proposición, ¿ven?
axioma. Y la proposición es expresable y lo expresable es incorpóreo. Entonces, proposición como sinónimo de significado, como sinónimo de algo que es incorpóreo, o sea, es inmaterial. Es el mundo de los conceptos, de los significados, de las proposiciones. En cambio, la verdad es un cuerpo en cuanto a la ciencia parece ser enunciativa de todas las cosas verdaderas, o sea, de los hechos, ¿no? Y cada ciencia es la parte hegemónica misma del alma en una cierta actitud suya. Del mismo modo que se entiende que el puño también es la mano en una cierta posición suya. Ahora, la parte hegemónica del alma, según ellos, es un cuerpo. Entonces, la verdad pertenecería al género corpóreo. Entonces, la verdad es corpórea, pero lo curioso es lo siguiente, cómo el alma puede producir efectos, entonces el alma también es un cuerpo, porque actúa sobre el mundo de los hechos, de la verdad, ¿no? Pero más allá de este último comentario, están diferenciando el mundo de los hechos del mundo de las proposiciones acerca de los hechos. O sea, si yo traduzco esto a un lenguaje moderno y una posible interpretación moderna, yo diría, esto es el mundo de los hechos y este es el mundo de las proposiciones acerca de los hechos, ¿no? Que son también de una actualidad notable, ¿no? En el lenguaje moderno uno diría, una proposición es verdadera o falsa, un hecho es un hecho. Digamos, para una corriente de la filosofía moderna, uno no puede decir que un hecho es verdadero o falso. Un hecho es o no es. Se da o no se da. Lo que es verdadero o falso puede ser una proposición acerca de algún hecho, acerca de alguna situación del mundo real, ¿no? Entonces, los hechos no son verdaderos o falsos. Los hechos ocurren o no ocurren, son o no son. Lo que es verdadero o falso son las proposiciones. Y un poco esto es lo que está diciendo los estoicos hace más de 2000 años. Bueno, esto se debe a Sexto Empírico, ahora vamos a seguir, un pensador del siglo V después de Cristo. Esta obra, Contra los matemáticos, Adversos matemáticos, la vamos a citar más de una vez. Una fuente riquísima de conocimiento de la filosofía antigua, ¿no? Tanto Sexto Empírico en sus adversos matemáticos como Simplicio y su física son dos puertas enormes que nos han posibilitado conocer un montón de detalles de la filosofía antigua. Cuando digo antigua es más antigua que estos señores, o sea, en lugar de hablar del siglo V o VI después de Cristo, habló de la filosofía de los siglos III, IV y V antes de Cristo, ¿no? Luego difieren por constitución. En cuanto a lo verdadero, se entiende como algo uniforme y simple por naturaleza, como en el presente. Es de día, yo hablo, etc. La verdad, en cambio, siendo ciencia, se concibe como sistema y cúmulo de muchas cosas. ¿En qué sentido dice que lo verdadero es algo uniforme y simple? Bueno, quizá, es una interpretación mía, libre, es que el mundo de las proposiciones es algo uniforme y simple, en cuanto a que todas las proposiciones son, digamos, textos, palabras, sujeto, predicado, no sé, el mundo del lenguaje, mientras que lo verdadero, o sea, el mundo de los hechos, es nada más y nada menos que el mundo que nos rodea, ¿no? Con toda su complejidad. Del mismo modo, otro es el pueblo, otro ciudadano. Se hallan además separados por potencia, porque lo verdadero no se adecúa enteramente a la verdad. El discurso no se adecúa enteramente al mundo, podríamos traducir esto. ¿Ok? Pues a veces el idiota, el niño y el loco también dicen algo verdadero, pero no poseen la ciencia de lo verdadero. Ahora, la verdad se considera de acuerdo a la ciencia. Acá volvemos un poquito a
la diferenciación socrática y platónica del conocimiento anecdótico versus la ciencia o conocimiento de los universales. ¿eh? Hasta un idiota puede decir algo verdadero, ¿no? O sea, decir una oración que sea verdadera, o sea, que diga un hecho que ocurre, ¿no? Pero no significa que pueda, que conozca la ciencia o que conozca verdades universales, ¿no? Pero es interesante en este discurso, ¿no? Estoico, o sea, no es que Sexto Empírico era un estoico, estoy diciendo que está comentando filosofía estoica. El mundo de las proposiciones no siempre se adecua al mundo de los hechos, podríamos traducir esto, ¿no? Esto me recuerda a cuestiones de polémicas del siglo XX y XXI, ¿por qué no? Acerca del mundo del discurso versus el mundo de los hechos, ¿no? Por ejemplo, los que habrán estudiado filosofía moderna sabrán que el primer Wittgenstein, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, decía que el discurso, nuestro lenguaje, es un reflejo del mundo real, ¿no? Después, en la segunda mitad de su vida, opinó lo contrario, pero no importa. Pero es interesante que los estoicos se han ocupado de la relación entre el mundo del discurso y el mundo de los hechos, con este grado de sofisticación, ¿no? Y aquí, bien claro, es este otro fragmento de la misma obra de Sexto Empírico, que es muy claro este fragmento. Fíjense, dice, los estoicos dicen que algunas de las cosas sensibles y de las inteligibles son verdaderas, pero las sensibles no absolutamente, sino más bien en relación a las inteligibles, sus correspondientes. Pues según ellos, es verdadero lo que es subsistente y se opone a algo. Y falso lo que no subsiste y ni se opone a nada. ¿Qué es un inteligible cuando es una proposición incorpórea? Colocaron lo verdadero y lo falso en las cosas significadas. Los estoicos diciendo que hay tres cosas unidas entre ellas: el significado, el signo y la cosa, de las cuales el signo es la palabra. Por ejemplo, Dion. Bueno, les cuento como anécdota, Dion fue un tirano, en realidad tirano no significa que fuera un tirano, o sea, fue un gobernador de la ciudad de Siracusa, que había estudiado, había sido alumno de Platón, y ya de grande Platón intentó poner a prueba sus ideas políticas de la mano de su exalumno, pero bueno, no le fue muy bien. Bueno, Dion, por ejemplo, Dion, el significado es la cosa expresada por aquella, que nosotros comprendemos cuando es ofrecida a nuestro pensamiento. Entonces, la palabra Dion, ¿no? Es el signo. El significado de Dion es obviamente lo que expresa la palabra, que nosotros lo entendemos porque, diría Sexto Empírico, y lo diría, digamos, alguien que hable, que conozca, o que hable griego, o que conozca quién fue Dion, pero los bárbaros no entienden, aunque oigan la palabra, porque no saben griego, no saben quién fue Dion. La cosa es lo que subsiste exteriormente como el mismo Dion. Entonces, es muy interesante esto, porque los estoicos diferenciaban claramente el signo, la palabra, el significado, que significa qué es lo que uno entiende cuando a alguien uno le dicen Dion, o sea, ¿no? Y como tercera cuestión es Dion mismo, o sea, la persona Dion, que hoy en día está muerto, pero que en una época estaba vivo, ¿no? Es decir, la persona Dion no es ni la palabra ni el significado de la palabra, es Dion mismo. Y los estoicos habían diferenciado entre estas tres. Entonces, dice,
dos son cuerpos y una es incorpórea. ¿Cuáles son las que son cuerpos? Y evidentemente la palabra, o sea, el signo y el propio Dios son cuerpos. O sea, ¿por qué es cuerpo la palabra ahí? Porque o es una cantidad de tinta en un papel con la forma de la D, la I, la O, la N, ¿no? Es un cuerpo eso. O bien el sonido, cuando yo digo Dios, es un sonido y como tal es un cuerpo, porque es una onda sonora elástica en el aire que le llega al oído de alguien o no, no importa, pero es un cuerpo. Dios mismo es un cuerpo, ¿no? A menos ser un cuerpo como estaba vivo. Lo que no es un cuerpo es el significado, esa cosa intangible que llamamos significado, ¿no? Y es eso cuando se refiere a una proposición que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Una palabra, un signo, no es ni verdadero ni falso. Una cosa no es ni verdadera ni falsa. Es. ¿eh? Lo único que puede ser verdadero o falso es una proposición, algo que un significante, algo que significa algo. O sea, eh, más que el significante, porque uno podría decir que es la palabra el significante o la oración escrita el significante, es el significado lo que puede ser verdadero o falso. El significado de una oración. Eh, el significado de una palabra, bueno, eso no puede ser verdadero o falso. Si yo digo perro, a secas digo perro, eso no puede ser, no es verdadero ni falso. Es una palabra que puede denotar un concepto, pero que no es verdadero o falso. Es un concepto suelto, ¿no? Pero sí es inmaterial. Lo que además puede ser verdadero o falso es una oración, ¿no? Que diga un hecho concreto del mundo, puede ser verdadero o falso. O sea, es muy interesante esto, ¿no? Porque no lo encontramos con tanta claridad, ni siquiera en Aristóteles, aunque Aristóteles tuvo un importante desarrollo de su lógica y filosofía del lenguaje. Es difícil encontrar en Aristóteles una diferenciación tan clara y concreta entre las tres cosas, ¿no? Significado, signo y la cosa. Ahora voy a explicar qué es el nominalismo, para que no lo sepa. Eh, Dice también Sexto Empírico, las representaciones generales no son ni verdaderas ni falsas. De aquellas, en efecto, cuyas especies están determinadas así y de tal manera, en cambio, los géneros no son así y de tal manera. Bueno, es media enigmática esta frase tomada fuera de contexto, no lo quise poner. Pero acá se está refiriendo eh, a lo siguiente. Las especies acá en este contexto se refiere a cosas individuales. En cambio, los géneros a cosas universales. Lo que está diciendo aquí, Sexto Empírico, es que los estoicos consideraban que solamente se puede hablar de verdadero y falso a, eh, a lo individual y no a lo universal. Por eso yo digo que quizá un nominalismo se estaba anticipando en el pensamiento estoico. El nominalismo es una corriente que fue muy importante en el siglo XIV, después de Cristo, que sostiene básicamente que no existen los universales, ahí no hay un mundo, justamente se opone al platonismo, o sea, no hay un mundo de ideas, un mundo de universales, ni de conceptos ni de proposiciones universales, sino que todo universal existe en todo caso o a lo sumo en nuestras mentes. O sea, eh, como mucho existen en nuestras mentes, pero no hay un mundo o no hay una existencia objetiva de ningún tipo de universal. Entonces, aquí, por eso digo que quizá un nominalismo se asoma, porque acá lo que está diciendo esto empírico es que para los estoicos, lo individual se puede predicar si es verdadero o falso, pero no lo genérico. ¿Ok? Ahora vamos a
ver un par de citas más. Esta es de Simplicio, en su obra acerca de las categorías de Aristóteles. Es una obra de Simplicio, fue un gran comentador, sobre todo de obras de Aristóteles. Y esta es una obra de Simplicio en donde comenta las categorías de Aristóteles. Dice, los universales no son nada, no existe un nombre universal. Estoy hablando de los estoicos, ¿no? Aesio. Los estoicos, secuaces de Zenón, decían que las intelecciones son ideas nuestras. ¿Eh? Esta idea es redundante. Pues es muy interesante esto. Los estoicos, en todo caso, justamente en esto eran marcadamente no platónicos. No creían en la existencia de los universales, en la existencia objetiva de los universales. Yendo a otra cuestión, para los estoicos definían algo corporal como algo susceptible de influir, bien, como algo susceptible de influir en algo más. Por ejemplo, acá en este fragmento de Diógenes. En efecto, todo lo que obra es cuerpo. Bueno, les comento que el libro 7 de la obra esta de Diógenes Laercio la dedica al pensamiento estoico. Por eso es que en este contexto estoico siempre nos referimos al libro 7 de la obra de Diógenes. Esto veo, las églogas, libro 1. La causa es cuerpo, lo que ella causa es predicado. Entonces, toda cosa que modifica algo, y cuando digo modificar algo, puede incluir modificar la propiedad de algo. Predicado, la propiedad de algo es cuerpo. Es casi si quieren es la definición. Algo es corporal si puede modificar algo de algo. Si algo no puede modificar nada de nada, entonces no es corporal, es inmaterial. ¿Eh? Entonces es muy interesante que con esta definición, para los estoicos, las cosas corporales incluyen al alma, a la palabra, a los valores, al bien, a los afectos y a los vicios. ¿Por qué? Porque la palabra puede influir en alguien, puede cambiar el humor, puede hacerlo mejor persona, peor persona, ni que hablar los sentimientos, ¿no? El alma, en el sentido de el mundo de lo intelectual, de lo mental, causa modificaciones. O sea, en función de lo que yo piense y de lo que yo sienta, obraré de tal o cual manera e influirá aquellas cosas con las cuales yo interactúe. Entonces, para los estoicos, todas estas cosas eran cuerpos. Fíjense en la carta a Lucilio número 106, Séneca escribe: preguntas si el bien es cuerpo. El bien obra porque beneficia y lo que obra es cuerpo. El bien agita el ánimo y en cierto modo lo forma y lo sostiene, lo cual es propio de los cuerpos. Ni creo que dudarás de que sean cuerpos las afecciones, como la ira, el amor, la tristeza, si tampoco dudas que ellas nos alteran el semblante, arrugan la frente, dilatan el rostro, enrojecen a unos y hacen palidecer a otros. ¿Y entonces qué? ¿Crees que tan evidentes signos corporales pueden ser producidos por algo que no sea un cuerpo? Pero si los afectos son cuerpos, lo son también los males espirituales. Y sí, ¿no? Está el yin y el yang, lo claro y lo oscuro. Como la avaricia, la crueldad, los vicios arraigados, incorregibles. Entonces también la malicia y todas sus formas, también los bienes, ante todo, porque son contrarios a estos, y luego porque ofrecen los mismos indicios. ¿Eh? Um,
Y justamente yendo a esto, es curioso, ¿no? Pero bueno, dentro de las especies de cosas incorpóreas, ¿no? Acá nos metemos en cuestiones que tienen que ver con, hasta incluso con cuestiones de filosofía de la física, ¿no? Porque nos metemos con el mundo del espacio y del tiempo. Parecería que todo es corporal, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no son corporales. ¿Por qué? Y porque son, como mínimo, son pasivas. Ellas de por sí no causan nada a nadie. Entonces, para la definición que dieron los estoicos, son incorporales, son incorpóreas, ¿ok? Dice Sexto Empírico. Los filósofos estoicos enumeran 4 especies de los incorpóreos: lo expresable, el vacío, el lugar y el tiempo. Es curioso, ¿no? Estas 4 ítems de esta lista. Bueno, Diógenes Laercio dice, el tiempo también es incorpóreo, pues es el intervalo entre los movimientos cósmicos. Bueno, ¿qué idea tenían los estoicos del tiempo? Es algo medio extraño, pero no importa, eso tanto no vamos a profundizar. Eh, no es tan importante para nosotros. Digamos, pero sí creían en el tiempo como algo digamos, el tiempo como la arena o el escenario en el cual ocurren las cosas, los eventos. Pero es un escenario y como tal es pasivo, no hace nada, no provoca nada. Se ve que tenían los estoicos del tiempo como algo absolutamente pasivo, inocuo, eh, digamos, es imposible de, este, de tocar, de palpar. Y lo mismo para el lugar. O sea, el lugar como algo en el cual pueden estar las cosas. Lo mismo, también es un escenario pasivo. El vacío también, como algo incorpóreo. Lo que pasa acá, ¿qué tienen en mente ellos al diferenciar el vacío del lugar? Este, no lo podía precisar con certeza, ¿no? Sí lo sabemos la diferencia para Aristóteles, pero para los estoicos es un poquito más eh, imprecisa. Y lo expresable se refiere al mundo de las proposiciones. Las proposiciones en sí también son incorpóreas porque no causan nada. Diciendo decir que alguien pronuncie una proposición, que en realidad uno no pronuncia una proposición, uno pronuncia una oración. No confundan oración con proposición. Una proposición es algo más, una entelequia, digamos. Es algo que tiene un determinado significado. Hay infinitas oraciones asociadas a una dada proposición, tantas como lenguajes haya. Este, yo puedo decir, es un lindo día, o puedo decir, it's a nice day. Son 2 oraciones distintas, pero significan lo mismo, ¿no? Entonces, la proposición como tal es incorpórea. Ahora, es corpóreo la oración en cuanto a escrita pronunciada, porque puede producir algo. Yo puedo producir un efecto al decir qué lindo día, ¿no es cierto? Pero la proposición en sí no tiene cuerpo. Volviendo al tema de los cuerpos, acá, como les dije, la física de Simplicio es una obra que, o sea, en realidad es acerca de la física de Aristóteles, o sea, pero muchas veces lo vamos a citar como la física. La física de Simplicio es los comentarios de Simplicio acerca de la física de Aristóteles, ¿no? Bueno, hay un fragmento que dice, a los antiguos les parecía un absurdo evidente la hipótesis de que un cuerpo penetrase en otro, pero los estoicos aceptaron después tales hipótesis como consecuencia de las propias y consideraron que debían confirmarla de cualquier manera, porque
excluir a otras, al haber incorporado, ¿no? Aparte de las cosas que uno llamaría normalmente corporales, ¿no? Al haber incorporado, por ejemplo, el alma, el bien, qué sé yo, entonces evidentemente el alma es corporal, el cuerpo es corporal, lo que uno tiene en común por cuerpo, y por lo tanto hay una, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso particular de cada uno de nosotros, cuerpo y alma están interpenetrados, coexisten en el mismo espacio físico. Con lo cual, los estoicos aceptaban la compenetración de los cuerpos. Y bueno, profundizando con el tema este de la causa, dice ahí Diógenes, admiten los estoicos dos principios para todas las cosas, el activo y el pasivo. El pasivo es la sustancia despojada de las cualidades, o sea, la materia. El activo es la razón que está en aquellas, o sea, Dios, y acá ya empezamos a hablar del Dios estoico, que vamos a hablar bastante la clase que viene cuando ya terminemos con los estoicos. O sea, Dios, el cual siendo eterno crea en toda ella todos los seres singulares. Y en la carta de Lucilio 65 de Séneca dice, nuestros estoicos, como sabes, dicen que existen dos principios en la naturaleza, de los cuales nacen todas las cosas, la causa y la materia. La materia yace inerte, como cosa pronta a todo, que permanecería ociosa si nadie la moviese. La causa, es decir, la razón, forma la materia y la dirige hacia donde quiere, y de ella produce las diversas creaciones. Debe existir entonces algo de donde nace una cosa, y algo por el cual se ha hecho. Esto es la causa, aquello, la materia. Acá hay un contexto bastante teológico, ¿no? De la parte activa. O sea, porque ahora en la clase que viene vamos a ver, así como para los estoicos el alma era corpórea, ¿no? Porque podía causar cosas, influir en cosas. Detrás de toda acción, directa o indirectamente, está Dios. Vamos a verlo eso. Por eso acá ya aparece Dios. O sea, lo que entendían los estoicos por materia es esa sustancia completamente pasiva. ¿eh? Y la razón es lo que realmente actúa. Y usa a la materia como herramienta o como medio para actuar. O sea, la materia es el medio de la razón para actuar, ¿no? Donde la razón es todo el mundo, todo el mundo del alma, de lo intelectual, de Dios. Pero hay una relación muy estrecha entre Dios y todas las almas. Eso vamos a ir viendo en breve. O sea, hoy no creo, pero sí el miércoles que viene. Ya vamos a ir terminando en esta o en la otra. Y lo dejamos. Dice esto, veo. La materia primera, subyacente a las cualidades. Esta es eterna y no admite ni aumento ni disminución, pero admite división y mezcla de las partes. Otra vez, los estoicos, al igual que los epicúreos, los atomistas, Aristóteles, también creían en la conservación, si quieren, ¿no?, de la materia. La cantidad total de materia no aumenta ni disminuye, es eterna. Y es pasiva, nos dice Diógenes, como dice Apolodoro, pues si fuese inmutable no nacerían de ella las cosas que nacen, por lo cual él dice también que su división sigue hasta el infinito. Y Crisipo dice que la materia no es infinita, pues no es infinito aquello sobre lo cual recae la división, pero la división nunca tiene fin. O sea que los estoicos creían en que es infinitamente divisible, al igual que creía Aristóteles. En eso tenían algo en común.
Aparentemente, bueno, obviamente no era inmutable, sino no podría ser instrumento de la razón, o sea que tiene que ser mutable la materia. Pues claramente los estoicos no eran atomistas, no eran atomistas, creen en la continuidad de la materia. Pero a su vez, no creían también, digamos, al igual que, o sea, al contrario nuevamente que los estoicos, que los epicúreos o los atomistas, no creían que fuera infinita, los estoicos. Es infinitamente difícil, pero no infinita. Y por último, por la clase de hoy, es como dejar la puerta abierta a toda la parte teológica, que bueno, no es que vamos a estar toda la clase que viene con los estoicos, pero bueno, vamos a terminar con los estoicos en la clase que viene. Cicerón, en su obra de La naturaleza de los dioses, De Natura Deorum, nos dice, y acá nos recuerda mucho a Anaxágoras, cuando vimos, ¿se acuerdan? En el Nus. Hay pues una naturaleza que contiene todo el mundo y lo conserva. Y ella está dotada también de sensibilidad y de razón. Pues es necesario que toda naturaleza, que no sea solitaria ni simple, sino unida y conexa con otro, posea en sí una parte dirigente, tal como se halla en el hombre la inteligencia, y en las bestias algo similar a ella, de donde nacen los apetitos de las cosas. Parte dirigente o gobierno, principatum, llamo a lo que los griegos denominan hegemónico, del cual nada puede ni debe existir que tenga mayor prestancia en cualquier género. Sería. Uy. De manera que es menester también que esa parte en la que se halla el gobierno de toda la naturaleza sea entre todas óptima y la más digna del poder y dominio sobre todas las cosas. Acá está hablando de la idea estoica del alma del mundo, la mente del mundo, que contiene todo el mundo. Acá le llama naturaleza de Cicerón, pero es dirigente. Tiene poder, dominio sobre todas las cosas, sensibilidad y razón. O sea, tiene mucho de lo que tenemos nosotros como seres como conscientes, pero obviamente con un poder de dominio sin parangón. Y es lo que está detrás de todo el mundo y de toda detrás de todas las causas que hay en el mundo, de todo lo activo. O sea, para los estoicos había una especie de principio que era una mente subyacente detrás de todo lo activo. De alguna manera, cada vez que cada uno de nosotros decide algo, actúa de alguna manera, está tomando como fuente, si quieren, de energía a esa mente o alma universal. Es la idea que tenían los estoicos. Bueno, la clase que viene vamos a terminar con los estoicos. Acá voy a terminar dejo de grabar.